La falta de inversión en los últimos 7 años en exploración de petróleo en aguas profundas ha dejado que México deje de ser el gran productor de años anteriores. Les presento una cronología de los mejores yacimientos de petróleo en México y el potencial que aún tiene sin explorar. En julio de 2017, en los últimos meses del gobierno de Enrique Peña Nieto, México presumía con orgullo el descubrimiento de un mega yacimiento petrolero en el sureste, Zama. Se hablaba de una reserva capaz de cambiar el rumbo energético del país. Sin embargo, 8 años después, ese yacimiento sigue sin producir a gran escala. Retrasos, disputas administrativas y recortes presupuestales lo han mantenido como una promesa incumplida. Este caso resume bien la paradoja mexicana. Grandes anuncios, pero poca producción efectiva. Hoy México ocupa un lugar intermedio en el mundo del petróleo. Está entre el 10º y 15º productor global, muy lejos de lo que llegó a ser en la década del 2000, cuando figuraba en el top 5. Y en reservas probadas apenas alcanza los 6.000 millones de barriles, un volumen que lo coloca muy por debajo de gigantes como Arabia Saudita, Venezuela o Irak. El contraste es duro. Un país que dependió por décadas del petróleo, pero que hoy ve cómo sus reservas se agotan sin grandes descubrimientos que compensen. En números generales, México cuenta con decenas de campos activos, pero la producción está concentrada en unos pocos. Estos son los 10 yacimientos más importantes. El primero es Cumalub-Zap, en la sonda de Campeche. Es el motor de la producción mexicana, con reservas estimadas en casi 5.000 millones de barriles y una producción cercana a 600.000 barriles diarios. A este ritmo, sus reservas podrían durar poco más de 2 décadas. El valor bruto de este petróleo, a un precio de $62 por barril, supera los 300.000 millones de dólares. El segundo es Cantarell, el campo que en su apogeo superó los 2 millones de barriles diarios y puso a México en el mapa energético mundial. Hoy está en decadencia. La mayor parte de su riqueza ya se extrajo y apenas aporta una fracción de lo que fue. Cantarell es símbolo de la abundancia desperdiciada y de la falta de previsión para el futuro. En tercer lugar está Zama, el famoso hallazgo de 2017. Sus reservas se estiman en cientos de millones, incluso más de 1.000 millones de barriles según algunos cálculos. Pero lo cierto es que aún no produce. Es el retrato perfecto de la distancia entre el discurso político y la realidad técnica. El cuarto es Apcatún-Polchuk, otro complejo veterano en la sonda de Campeche. Tiene reservas de más de 500 millones de barriles y fue durante años uno de los pilares de la exportación mexicana. Su producción ha caído, pero sigue siendo un campo de gran importancia estratégica. En quinto lugar está Trión, en aguas profundas. Su desarrollo requiere tecnología costosa y asociaciones internacionales. Se le calculan alrededor de 400 millones de barriles, con un valor potencial de 25.000 millones de dólares. Pero de nuevo, las inversiones son enormes y los plazos largos. El sexto es Tupilco Profundo, en Tabasco, con reservas cercanas a 117 millones de barriles. Su valor bruto sería de poco más de 7.000 millones de dólares. Es un hallazgo reciente, pero su vida útil es corta. A tasas altas de producción duraría apenas unos años. En séptimo lugar está Chicontepec, que encierra una de las mayores paradojas. Posee miles de millones de barriles en sitio, pero su petróleo es tan difícil y costoso de extraer que nunca ha resultado rentable. Es el recordatorio de que no basta con tener reservas, hace falta que sean comercialmente viables. Octavo, el campo Acal, que forma parte de Cantarell. Fue uno de los mayores productores del complejo, pero al igual que sus hermanos, hoy está en fase de agotamiento. Noveno, aparecen los campos descubiertos por empresas privadas como Eni en el Área 9, con bloques como Yopat. Se han anunciado recursos combinados de cientos de millones de barriles, aunque todavía en etapa de exploración y desarrollo. Y décimo, los campos menores en tierra firme, en Veracruz, Tabasco y Chiapas, que si bien son pequeños en comparación, sostienen parte de la producción nacional y el empleo local. La conclusión es clara. México sigue teniendo petróleo, pero la mayor parte de su riqueza está en campos maduros que se agotan. Los nuevos descubrimientos enfrentan retrasos, falta de inversión y problemas financieros de Pemex. Mientras tanto, el país presume reservas de 6.000 millones de barriles, que al ritmo de consumo actual podrían durar apenas una década si no se encontraran nuevos yacimientos. El petróleo mexicano a $62 por barril parece un negocio jugoso sobre el papel, pero en la práctica, los costos de extracción, las deudas de Pemex, los retrasos en proyectos y la falta de inversión extranjera reducen drásticamente lo que llega al erario. México fue potencia petrolera, pero hoy está en riesgo de convertirse en importador neto de combustibles, incluso con reservas aún en el subsuelo. La gran lección es que el petróleo no se administra con discursos, sino con planeación, inversión y transparencia. Y en ese terreno, lo que más abunda son las promesas incumplidas.